Vamos a empezar con nuestros temas que tenemos para el día de hoy. Y la unidad 1 son los conceptos básicos de la teoría del conocimiento y su vinculación directa con el derecho. Ya habíamos dicho en la primera clase que el primer parcial va a abarcar la unidad 1 y la unidad 2, porque tiene 4 unidades el temario, ¿no? el programa. Tiene 4 unidades, entonces vamos a dejar las 2 primeras unidades para el primer parcial y las 2 últimas unidades para el segundo parcial. Entonces, en esta unidad 1 hay una serie de temas. Los temas que tenemos reservados para el día de hoy son la teoría del conocimiento, posibilidades del conocimiento en sus dos vertientes, que son el escepticismo y el empirismo. Antes de empezar esta parte, de una vez les voy a dar la explicación acerca de lo primero que tienen que ustedes que empezar a realizar. Lo que van a hacer ustedes va a ser problematizar. Este es el primer paso antes de incluso de pensar en el título de la investigación, antes incluso de pensar en el tema de investigación, antes de pensar en los objetivos, antes de pensar en la hipótesis, antes de pensar en de broma les digo de pronto a mis alumnos de metodología, de broma les digo, antes de pensar en las dedicatorias de la tesis, porque en ocasiones, no en ocasiones, frecuentemente el tesista, o en general el investigador en general, de pronto quiere correr, ¿no? Quiere correr y quiere ya tener un artículo, un libro, una tesis, ¿no? Un ensayo, ya quiere sentarse y ya redactarlo y ya, vámonos, ¿no? Ya tenerlo listo, ¿no? De pronto quiere adelantarse y no. Recuerden que la metodología es precisamente meta-odos, ir al lado del camino, ¿no? Irnos paso por paso. Yo siempre les digo a mis tesistas, cuando he sido director de tesis, siempre les digo a mis tesistas que no se adelanten, porque de pronto mis tesistas, algunos me dicen que ya llevan prisa, ya quiero titularme, ¿no? Lo que les comentaba la clase pasada. De pronto egresan y quieren ya rápido, ya llevan prisa por titularse porque de pronto en el trabajo en el que están les piden el título y entonces ya ahora sí ya llevo prisa para titularme, ¿no? Entonces ya quiero titularme, quiero hacer una tesis rápido. Y de pronto quieren ya sentarse en la computadora y empezar a escribir, ya a redactar directamente la tesis, ¿no? Lo cual no va a funcionar porque a lo mejor sí se sientan y van a empezar a escribir, pero lo que les va a resultar es cualquier otra cosa menos una tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque no respetan la metodología, ¿no? Es precisamente por eso, ¿no? Entonces, no se les olvide que la metodología nos obliga a seguir los pasos. Este es el secreto del éxito de los profesionistas. Por eso cuando somos profesionistas, por eso somos profesionistas. Somos profesionistas no porque hacemos las cosas al ahí se va, no porque nos brincamos los procesos o las etapas. Somos profesionistas porque sabemos del método y porque respetamos el método, porque hacemos las cosas con método, y por eso obtenemos resultados profesionales, ¿no? A diferencia de las personas que no aplican la metodología, pues de pronto el producto no va a ser de la misma calidad siempre, ¿no? Entonces ahora sí vamos a empezar con esta unidad 1 y vamos a empezar con un poco de teoría del conocimiento, porque es lo primero que nos marca nuestro temario. Entonces, la teoría del conocimiento, que es nuestro primer tema de la clase, es en realidad epistemología, aquí como se los puse, ¿no? Epistemología. Epistemología es teoría del conocimiento. También se le denomina como noceología, que significa lo mismo, significa teoría del conocimiento. Y epistemología viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa tratado, teoría o estudio. Esa es la epistemología, o sea, es la teoría del conocimiento, ¿no? O el estudio del conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace la epistemología? Se ocupa del conocimiento y de los saberes, de la relación
que hay entre los diferentes saberes o entre los diferentes cúmulos de conocimiento, los diferentes tipos de conocimiento o las fuentes del conocimiento, ¿no? O sea, de dónde surge el conocimiento, ¿no? De dónde surge el conocimiento, ¿no? Y también la epistemología se ubica en esto, en la relación entre el que conoce y el objeto, o sea, entre el sujeto y el objeto. ¿Quién es el que conoce? El sujeto. ¿Quiénes son las personas o los entes que conocen? Los sujetos, o sea, las personas, los seres humanos. Todos nosotros somos los que conocemos, los que llevamos a cabo los que llevamos a cabo la acción del conocimiento, la acción de conocer, ¿no? Hay por ahí algunas teorías que dicen que también los animales tienen conocimientos, ¿no? Y que también los animales tienen pensamientos y toman decisiones. Pero bueno, algunos científicos dicen que no, que los animales no pueden tomar decisiones y no tienen conocimiento. Algunos otros dicen que sí, pero bueno, aquí estamos hablando del conocimiento eminentemente humano. ¿Ah? Entonces, ¿quiénes son los que llevan a cabo el conocimiento o quiénes somos los que poseemos el conocimiento y los que tenemos la posibilidad de obtener el conocimiento? Los seres humanos, o sea, los sujetos. Entonces, la epistemología lo que hace es estudiar la relación que existe entre el sujeto y el objeto. ¿Por qué? Porque el sujeto cuando conoce, lo que en realidad está haciendo es aprender al objeto. Ajá. Lo que hace es aprender al objeto. ¿Qué es lo que los sujetos aprendemos al objeto? ¿Qué es lo que conocemos al objeto? Ajá. Entonces, cuando conocemos a un objeto, lo que hacemos es mentalizarlo, ¿no? Es traerlo acá a la mente, ¿no? Traerlo acá a nuestra mente, visualizarlo en nuestra mente, ¿no? Recordarán ustedes aquella clásica, y sí clásica, porque sí es clásica, esa clásica definición de la verdad, ¿no? Que nos enseñaron por allá en las clases de filosofía de la prepa, ¿no? Esa clásica definición de la verdad, cuando se preguntan los científicos, los filósofos, cuando se preguntaron qué es la verdad, y la clásica respuesta a qué es la verdad es la que dice que es la verdad es la adecuación de la mente con el objeto. ¿Ah? De la mente con el objeto. Esa es la verdad, así la definen los filósofos, ¿no? Como una adecuación que hay entre la mente y el objeto, o sea, entre el sujeto y el objeto, ¿no? Entonces, esa adecuación, ¿cómo ocurre? Cuando hay una aprehensión con H intermedia, o sea, cuando hay cuando agarramos o aprendemos con H intermedia, ¿no? De aprender. Cuando aprendemos el objeto, pero mentalmente, no con las manos, sino mentalmente, cuando hay esa aprehensión mental del objeto, en ese momento ocurre el conocimiento. Y si además de esto, esa aprehensión esa aprehensión es correspondiente entre uno y el otro, o sea, lo que tengo en la cabeza corresponde con lo que hay en la realidad, además, entonces es un conocimiento verdadero, verdadero. Ajá. Pero si lo que tengo en la cabeza es diferente a lo que hay en la realidad, es un conocimiento falso, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que el cielo es verde, ¿no? Yo en mi mente tengo la imagen de un cielo verde, ¿no? El cielo es verde. Y todos me preguntan, oye, ¿cómo es el cielo? Ah, pues es verde. Eso que traigo en la cabeza se adecua a lo que hay en la realidad, al objeto. No, porque en la realidad el objeto es azul. Entonces, como no hay una adecuación entre lo que traigo en la mente y el objeto, luego entonces mi conocimiento que traigo yo cargando acá en mi cabeza es falso, no es verdadero. Ajá. De todo esto que les estoy diciendo a grandes rasgos, se encarga la teoría del conocimiento o la epistemología. Entonces, lo importante, ojo con esto, lo importante es el sujeto y el objeto en la epistemología, que es en realidad
es en realidad la base del conocimiento. Cuando ustedes hagan su tesis, ustedes van a ser el sujeto. Ajá. El investigador es el sujeto investigador. Hace un rato hablábamos en el examen diagnóstico, ¿no? Del sujeto investigador o del sujeto investigado. Ajá. El sujeto investigador en epistemología es el sujeto, y el sujeto investigado es el objeto. Ajá. ¿Por qué? Porque es lo que el investigador está abordando. Ajá. Aquí vale una aclaración, por supuesto. El investigador o el sujeto investigador puede estar investigando fenómenos, por ejemplo, de la naturaleza. Por ejemplo, un terremoto, ¿no? O por ejemplo, los relámpagos o la lluvia ácida que cae en quién sabe dónde, ¿no? ¿Cuál es el objeto? La lluvia ácida, ¿no? ¿Quién es el sujeto? El investigador, el meteorólogo, ¿no? O el geólogo, no sé, que está investigando la lluvia ácida, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, si el fenómeno a investigar es, por ejemplo, un fenómeno social, ¿no? Un fenómeno social. Por ejemplo, la delincuencia, el robo de autos ocurrido en Toluca en el año 2020, ¿no? Este es un fenómeno, ¿no? Si yo me pongo a investigar el robo de autos ocurrido en Toluca en el año 2020, ¿quién es el sujeto? Yo, ya dijimos, ¿no? El sujeto investigador soy yo. ¿Y cuál es el objeto? Los robos. Ajá. Pero fíjense, si el objeto involucra sujetos, los sujetos se convierten en objeto porque son sujetos investigados. O sea, voy a investigar a los dueños de los coches, a los pobres dueños de los coches que les robaron su automóvil en el año 2020, ¿no? Voy a investigar, y entonces los propietarios de los vehículos que se robaron en el 2020 se convierten en mi objeto de investigación. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos son sujetos, porque son seres humanos, ajá, a pesar de que son sujetos investigados. Y esto los convierte en el objeto de mi investigación. Y entonces ocurre lo que la epistemología analiza, que es la relación que hay entre el sujeto con el objeto. Cuando el sujeto analiza al objeto, lo investiga, es entonces cuando empieza a ocurrir el fenómeno del conocimiento. Y esto lo estudia o lo analiza la epistemología. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, hay algunas vertientes de la epistemología. Al menos hay 5 vertientes que están reconocidas en la epistemología. La primera vertiente es la posibilidad del conocimiento. Es la primera vertiente de la epistemología. Y la posibilidad del conocimiento, esta vertiente se pregunta, ¿puede el sujeto realmente aprehender al objeto? ¿Puede realmente aprender al objeto? O sea, ¿esto es real? ¿Esto es cierto? Los epistemólogos que se plantean el problema de la posibilidad del conocimiento se preguntan esto. En realidad lo que se están preguntando es que si efectivamente es posible el conocimiento o no es posible, ¿no? ¿Es posible el conocimiento o no es posible? O sea, ¿puede el sujeto realmente aprender al objeto? ¿Esto es posible? O sea, el sujeto en realidad lo que hace es aprender al objeto, y en ese momento ocurre el conocimiento, o el objeto y el conocimiento en sí ya está determinado independientemente de la persona, ¿no? Ajá. No vamos a profundizar en estas cuestiones epistemológicas, solamente es para que ustedes, ahorita vamos a desembocar en 2 de las corrientes epistemológicas que son con las que ustedes van a trabajar, ¿no? Pero esta es la explicación preliminar para esas 2 corrientes epistemológicas, ¿no? Entonces, la posibilidad del conocimiento, precisamente lo que se pregunta ¿es de verdad posible el conocimiento? O sea, ¿es posible esa relación entre el sujeto y el objeto? ¿O en realidad no es posible, ¿no? La segunda vertiente de la epistemología es en cuanto al origen del conocimiento.
Y el origen del conocimiento, los epistemólogos se preguntan de dónde viene el conocimiento, cuál es el origen, de dónde viene el conocimiento. Y se preguntan, ¿es la razón o la experiencia la fuente y base del conocimiento humano? ¿Cuál es? ¿La razón o la experiencia? ¿Cuál es el origen del conocimiento? Y fíjense, esto está relacionado con lo que me preguntaron hace un rato, ¿no? Respecto al conocimiento probado, ajá, respecto a la explicación que les di de la experimentación. Uh-huh. Una forma de obtener conocimiento es experimentándolo. Esa es una forma, por supuesto, como le hicieron, por ejemplo, para la vacuna del COVID, ¿no? Por ejemplo. Eso es una forma de obtener el conocimiento, pero no es la única. Ajá. No es la única. Porque la otra manera de obtener el conocimiento es a través de la razón, a través del raciocinio. O como lo dijeran como lo dijera Kant, por ejemplo, ¿no? A través de la razón, a través de lo sintético, ¿no? A través de lo sintético, en contraposición a lo práctico que es la experiencia, ¿no? Entonces hay dos maneras de obtener el conocimiento, a través de la práctica o de la experiencia, una, y dos, a través de la síntesis intelectual o a través de la síntesis racional, a través de la razón. Y la mejor herramienta, o la herramienta más famosa, digamos, más común o más utilizada de la razón para obtener el conocimiento es la lógica. La lógica. Todos los días utilizamos la lógica para obtener conocimiento sin necesidad de experimentarlo. Ajá. Que es como le hacen algunas áreas del conocimiento, obtienen teorías a través del raciocinio y no de la experiencia, y otras áreas del conocimiento obtienen el conocimiento a través de la experiencia. Las dos son válidas, por supuesto, y las dos son científicas, y las dos producen teoría, por supuesto, ¿no? Todos los días nosotros obtenemos conocimiento a través de la razón, a través de un silogismo, o a través de muchos silogismos, o a través de varios silogismos conectados entre unos y otros, ¿no? A través de polisilogismos, por ejemplo, ¿no? Todos los días hacemos eso, ¿no? Todos los días hacemos deducciones, hacemos inducciones, todos los días determinamos cosas a través solamente de la razón, ¿no? Todos los días. Y también hay ocasiones en que generamos conocimiento a través de la experiencia, ¿no? De pronto todos tenemos la experiencia de cuando fuimos niños, o al menos así me pasó a mí, de que puse la mano en la plancha y me quemé la mano. Y entonces ¿qué conocimiento obtuve? De que la plancha está caliente. Y cuando algo está caliente te quema la mano. Es un conocimiento que se obtiene y se obtiene a través de la experiencia, ¿no? A través de la experiencia. Y de pronto todavía es fecha que cuando somos grandes obtenemos conocimiento a través de la experiencia, ¿no? Tenemos que experimentar para poder decir, sí, cierto, sí, tenías razón, ¿no? Pero hay ocasiones que obtenemos el conocimiento utilizando solamente la razón, ¿no? Entonces, esta es otra de las vertientes que se plantea la teoría del conocimiento, el origen del conocimiento. Y dice, ¿es la razón o la experiencia la fuente y base del conocimiento humano? ¿Cuál de las dos es? Ajá. Otra vertiente es la esencia del conocimiento. Y las dos preguntas que se hace, ¿es el sujeto el que determina el objeto? O al revés, ¿es el objeto el que determina al sujeto? Ajá. ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿El sujeto determina al objeto o el objeto determina al sujeto? Y aquí pues, podemos remitirnos al experimento del gato de Schrödinger, ¿no? El famoso experimento del gato, que ya lo han llevado a experimentos cuánticos, ¿no? De carácter cuántico. Seguramente ustedes ya han visto o han oído hablar de este famoso experimento del gato, que lo han llevado al extremo de experimentación cuántica, ¿no? Muy interesante. ¿Qué es lo que en esencia dice que esta experimentación cuántica o la teoría del gato de Schrödinger? ¿Qué es lo que dice? Que cuando el sujeto está observando al objeto, el objeto se comporta de una determinada manera. Pero cuando el sujeto no está observando al objeto, el objeto se comporta de otra manera diferente. Ajá. Y esto lo han llevado a experimentación cuántica, vean ustedes, ¿no? Esto es muy interesante, es sumamente interesante.
y es con relación a esta pregunta que se hace la epistemología acerca de la esencia del conocimiento, ¿no? Bueno, la otra es las formas del conocimiento humano. Dice, además del conocimiento racional, los epistemólogos se preguntan, ¿hay un conocimiento intuitivo? ¿No? Ya vimos que el conocimiento puede ser experimental, puede ser racional también a través del raciocinio o del razonamiento o del intelecto o de la utilización de silogismos, pero también los epistemólogos se preguntan si puede haber un conocimiento intuitivo, que es diferente al racional y por supuesto es diferente al experimental, ¿no? o al práctico, ¿no? Intuitivo. Hay un conocimiento intuitivo y entonces de pronto hay en ciencia hay algo que se llama serendipia. En inglés, serendipity, en inglés, porque en realidad el vocablo es de origen inglés. Serendipity, y ya nomás lo que hicimos fue cuando se españolizó, lo único que hicieron fue decir, pues serendipia, ¿no? Así muy, muy sencillo, ¿no? Pero en realidad no había una traducción lingüística propiamente dicha. La serendipia es precisamente la obtención de un conocimiento que resuelve un problema a través de la intuición. Este es el ejemplo este es el caso más claro de esta forma de conocimiento. Y el ejemplo puede ser cuando Fleming descubrió la penicilina. Descubrió entre comillas. En realidad lo que Fleming hizo fue una serendipia y entonces obtuvo la penicilina. Esto, hasta ahí lo vamos a dejar para no profundizar en esto. El otro aspecto es cuál es el criterio que nos dice si un conocimiento es o no verdadero. Esta es otra cuestión que la epistemología se pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos saber si algo es verdadero o no? Y entonces estamos hablando del criterio de la verdad del conocimiento. ¿Cómo podemos saber si el conocimiento que tú me estás dando es verdadero o no? Este es un problema tremendo. ¿Cómo podemos saber si hay una adecuación entre la mente y el objeto, que es la definición de la verdad, la definición filosófica de la verdad? ¿Cómo podemos saber esto? Esto atiende entonces al criterio de la verdad del conocimiento, y esto es algo muy importante, ¿no? Muy importante, sobre todo en la actualidad en la que las redes sociales y los memes y los videos y el TikTok y etcétera nos presentan conocimiento. Todas las redes sociales y todos los videos nos presentan conocimiento, pero ¿es verdadero? ¿Es conocimiento verdadero o es desinformación? ¿Es información o es desinformación? ¿No? O son fake news, ¿no? Las noticias falsas, ¿no? Entonces, esto es brutalmente importante. ¿Cómo saber si lo que me estás diciendo es verdad o no es verdad? Esto es por eso resulta muy importante, ¿no? Muy importante, y por ahí algún científico famoso, Carl Sagan, diseñó su estrategia para detectar camelos, o sea, para detectar cuando me estás diciendo una mentira, ¿no? Cuando me estás presentando fake news, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a profundizar en esto, solamente es como el preámbulo. Entonces, las posibilidades del conocimiento son, aquí es donde empieza lo que ustedes van a trabajar para la primera actividad. El escepticismo es la primera corriente que vamos a ver de la epistemología, que corresponde a las posibilidades del conocimiento. Y para el escepticismo primero hay que entender, o hay que tener preliminarmente lo que es el dogmatismo. El dogmatismo es una doctrina fija que da por supuesto el conocimiento y el contacto entre el sujeto y el objeto. Es una doctrina fija. Cuando somos dogmáticos, somos fijos. Hacemos caso a lo que está establecido, al dogma. Esto es muy frecuentemente dado en derecho, porque en derecho la ley es un dogma. La ley es un dogma, y de pronto, sobre todo cuando somos jus positivistas, somos dogmáticos. ¿Por qué? Porque nos apegamos a lo que dice el derecho, ¿no? Y hay hasta una frase que dice dura lex el lex, que significa la ley es dura, pero es la ley, ¿no? Es una frase muy utilizada por abogados y por juristas, sobre todo en la época clásica, ¿no? Que dice que la ley es dura, pero es la ley. O sea, ni modo, te aguantas y aceptas y acatas lo que dice la ley. Esto es dogmatismo. ¿Qué es lo que nos dice el escepticismo? El escepticismo es cavilar, examinar,
cavilar y examinar, ¿no? Dice, el sujeto no puede aprender al objeto. Esto es imposible. Por eso no se debe pronunciar ningún juicio, debemos abstenernos de juzgar. O sea, el escéptico duda de lo que está establecido, duda del dogma, duda de lo que me dices. Ajá. ¿Por qué? Porque lo cavila y lo examina. Y porque dice que no es posible que haya una aprehensión entre el objeto y el sujeto, ¿no? Entonces el escéptico duda de todo, duda de todo. Ajá. Esta es la característica principal del, eh, del escepticismo. Y la otra corriente que tenemos programada para hoy es el empirismo. Y esto corresponde al origen del conocimiento. Pero para entender el empirismo tenemos que ver o tenemos que tener como antecedente lo que es el racionalismo, porque es su opuesto, ¿no? Entonces el racionalismo dice, racionalismo significa pensamiento, viene de ratio, ¿no? O de ratio. La pronunciación es ratio, ¿no? Porque dicen que en latín, cuando una vocal suave va junto a una consonante, como la T, se convierte en una S, entonces se pronuncia ratio. Pero bueno, ratio o ratio, como sea, es la raíz de racionalismo, que significa pensamiento, y dice el conocimiento es lógicamente necesario y universalmente válido. Ajá. Es lo que hace un rato les decía. Hay dos maneras, sin considerar la intuición y la serendipia, hay dos maneras de obtener el conocimiento, que es primera, a través de la experiencia o de la práctica, y segunda, a través de la razón, que es precisamente el racionalismo. Y por eso dice que el conocimiento es lógicamente necesario y universalmente válido. Por ejemplo, el todo es mayor que la parte. El todo es mayor que la parte. ¿Esto es un conocimiento verdadero? Sí, porque además es autoevidente. Es evidente que el todo es mayor que la parte. Vean, esta es una tesis o una postura o una teoría obtenida de un proceso racional de conocimiento que no se necesita experimentar para poder decir que este es verdadero. Ajá. ¿Y cuál es la característica del racionalismo? Que el conocimiento es a priori, o sea, antes de que lo experimente, yo ya tengo el conocimiento, ¿no? Mientras que el empirismo es lo contrario al racionalismo. El empirismo se basa en la experiencia y se opone al racionalismo porque la única fuente del conocimiento es la experiencia. Solamente podemos obtener el conocimiento a través de la experiencia. Ajá. ¿Qué pasa si me aviento de un edificio de 10 pisos? Híjole, no sé qué pasa. Déjame experimentarlo y después te digo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues me tengo que aventar y ya después de que me aviente y azote en la banqueta, ya después te digo qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque ese conocimiento solamente lo voy a poder obtener a través de la experiencia, o sea, practicándolo, ¿no? Y por eso el conocimiento es a priori, es a posteriori. ¿Qué significa esto? Que es posterior, el conocimiento lo voy a obtener posterior o después de haberlo experimentado. Mientras que con el racionalismo el conocimiento es a priori, o sea, el conocimiento lo tengo antes de experimentarlo, ¿no? ¿Qué pasa si te avientas de un edificio de 10 pisos? Ah, espérame, no necesito aventarme no necesito experimentarlo para decirte que me voy a matar, ¿no? Porque ya tengo el conocimiento a priori. Como tengo el conocimiento a priori, no necesito experimentarlo. Déjame te digo que si me aviento de un edificio de 10 pisos, me voy a matar. Ajá. Es conocimiento a priori.